Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. Para muchos fanáticos de la ciencia ficción sabemos que una de las mejores películas de todos los tiempos es Blade Runner. Pero esta película desde su estreno original hace 30 años tuvo bastante polémica en cuanto a la versión que se mostró en los cines. Porque justamente cuenta con mucho material eliminado que de acuerdo con los fanáticos, estas escenas pueden cambiar bastante la interpretación en sí de la historia. Pero ¿sucedió lo mismo con su secuela? ¿Quería decir esto que Blade Runner 2049 también podría tener material eliminado? Blade Runner es una película con una temática filosófica algo compleja, en un universo de ciencia ficción un tanto confuso, además con un director a cargo de su realización bastante perfeccionista. Todos estos elementos la convirtieron en una película en sí de culto, pero en la época de su estreno, allá en 1982, sus productores estaban bastante preocupados con que el público no pudiera entenderla del todo, por lo que decidieron editar algunas de sus escenas para su estreno en los cines. Y posteriormente, como parte del material adicional, estas serían incluidas en la edición de coleccionista de 5 discos de 2007. Pero en sí, ¿cuántas versiones hay de Blade Runner? Al menos se han proyectado 7 versiones distintas de la película original de Blade Runner, entre ellas pruebas de preestreno, proyecciones comerciales y una versión del director Ridley Scott de casi 4 horas de duración que solo se mostró al personal del estudio. La primera versión que se conoce fue la llamada como versión Work Print, con una duración de 113 minutos que se presentó a una audiencia de prueba, justamente antes de su estreno en las salas de cine en 1982. Y la recepción negativa de las presentaciones de esta versión fue lo que la llevaron a su modificación para su estreno en los cines, porque los productores creían que la audiencia no iba a entender la película, por lo que se modificó para su estreno en la pantalla. Mucho después, en 1990 y 1991, se realizó otra presentación a la audiencia, en esta ocasión agregando mucho del material eliminado, pero aún así sin contar con la aprobación de Ridley Scott. Esta segunda prueba obtuvo una respuesta mucho más positiva por parte del público, lo que convenció al estudio ahora sí a aprobar una versión del director. Y una de las principales diferencias que viene en la versión estrenada en los cines es que se incluyó el final feliz con la voz en off de Harrison Ford. Lo vi morir toda la noche, fue una muerte lenta y luchó hasta el final. Nunca gimió, no se rindió en ningún momento, renunció. Se tomó todo el tiempo que tenía, como si amara la vida demasiado, cada segundo de ella, incluso el dolor. Y entonces murió. Tanto el actor como el director comentaron que en varias versiones del guión se incluían narraciones de algún tipo con el fin de añadir algo de información, pero estas fueron modificadas y reescritas en la postproducción. Y el propio Harrison Ford ha revelado que trató de grabar mal esta voz en off, con la intención de que no aparecieran en el corte final, pero a pesar de su mal trabajo, los productores de la cinta decidieron agregarla. De hecho, en las versiones internacionales de la cinta se incluyen escenas de más acción y más violencia, las cuales fueron censuradas en los cines estadounidenses. Por otra parte, en 1989 se estrenó en los cines una versión conocida como la versión del director, y esta parece ser la versión Work Print o material de trabajo, pero se promocionó erróneamente para obtener más publicidad como la versión del director. Es por ello que Ridley Scott manifestó públicamente que esta no era su versión, esto a pesar de contener material eliminado de su versión original en los cines, pero desgraciadamente no contaba con escenas clave, y además en el clímax de la película no iba acompañado de la música compuesta para esta por Vangelis. Y básicamente esta versión del director, entre comillas, difiere de la estrenada en los cines en 4 cosas. Primero, la secuencia de apertura de los títulos de crédito que explica la historia y el pasado reciente de los replicantes no está presente en esta versión. En su lugar aparece la definición de replicante de la edición del Nuevo Diccionario Americano. En segundo término, cuando Deckard toca el piano en un arranque depresivo bajo los efectos del alcohol, no está en sí la secuencia del unicornio con la música de fondo. Cabe señalar que esta es una de las escenas que su director consideraba como claves, ya que la película termina con el cierre de las puertas del ascensor del apartamento de Rick Deckard tras justamente la huida de él y Rachel sin decirnos nada más. Y finalmente no hay créditos al final, solo se muestran las palabras The End junto a la música de salida. También en el año 2000 Harrison Ford dio su opinión sobre esta versión de la película diciendo que aunque él pensaba que era espectacular,
particular no le había emocionado en absoluto, explicando que en realidad no se le había añadido nada nuevo, por lo que continuaba siendo un simple ejercicio de estilo, y fue publicado como un DVD de solo un disco en marzo de 1997. Era un disco básico con video y audio de calidad mediocre, procedente justamente del Laserdisc de 1993 sin características especiales, y en 2006 Warner Home Video lo reestrenó con la imagen remasterizada y calidad de sonido. Por eso es la copia añadida a la edición de coleccionista del 2007. Por último, en 2008 se estrenó una versión que es conocida como Final Cut, la cual tiene una duración de 117 minutos, y esta es la versión única en la que su director Ridley Scott tuvo todo el control artístico. En ella se eliminaron por completo las 13 voces en off explicativas de Rick Deckard. Además, contiene la escena original completa del sueño del unicornio corriendo por el bosque, aunque cabe señalar que no se encontró una copia de la suficiente calidad de esta escena, por lo que se vieron obligados a utilizar una versión donde solo se mostraba el unicornio. Y esta es la escena clave para el director, porque con ella se sugiere un final completamente diferente, porque justamente el unicornio de papel que al final deja Gaff y que encuentra Deckard podría significar que Gaff conoce sus sueños. La otra diferencia es la eliminación del final feliz impuesto por los estudios, ya que la película termina ambiguamente cuando las puertas del ascensor se cierran. Además, claro, fueron agregadas todas las escenas de violencia adicional de la versión internacional. De hecho, Scott se ha quejado desde entonces que a pesar de que prefiere la versión de 1992 a la que se estrenó originalmente, nunca ha sentido esta versión del director como en realidad la definitiva. Y en cuanto a la versión de Blade Runner 2049, en esta ocasión el que tenía una idea muy diferente a la presentada en la pantalla fue su escritor Hampton Fancher, quien tenía algo planeado muy diferente para uno de sus personajes principales, ya que Fancher charló con The LA Times, revelando lo siguiente: en mi guión, Deckard muere al final, pero el otro escritor, Michael Green, lo dejó vivir. La primera vez que Ridley y yo consideramos hacer una segunda Blade Runner fue en 1986. Yo llegué con una idea sobre el siguiente trabajo de Deckard, y es algo un poco horripilante lo que pasaba en mi pequeña fantasía, pero ahora Deckard vive y la idea ha vuelto a mi mente. No voy a decirles qué es. Así que después de todo, Rick Deckard muere, y si a esto le sumamos la muerte de Han Solo en el episodio 7 de Star Wars, ahora lo único que nos faltaría por ver es la muerte de Indiana Jones en la pantalla, ¿no lo creen? Lo que parece poco probable es que sepamos el resto de lo que tenía Fancher en mente, porque a pesar de que amamos esta secuela de ciencia ficción, parece que al igual que su predecesora no le fue tan bien en taquillas como sus creadores esperaban. Así que quién sabe, tal vez en otros 30 años podremos ver la rebelión de los replicantes por fin. ¿Qué piensan, Vengadores? ¿Les gustaría que Deckard hubiera muerto en pantalla? ¿Cuál de las versiones de Blade Runner es la que prefieren? Escríbanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, y si eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Por mi parte, yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.